Hoy iniciamos una nueva unidad de la materia. Vamos a estudiar los fenómenos dinámicos, es decir, fenómenos donde el tiempo juega un rol especial. Los datos correspondientes son longitudinales, o sea, evolucionan a lo largo del tiempo. En teoría podríamos abordar un fenómeno dinámico con un modelo lineal, sería posible, pero el problema es que casi seguro se va a violar el supuesto número 3 de independencia de las observaciones. Es decir, los datos longitudinales suelen estar relacionados unos con otros. Y eso invalida el modelo lineal y tiene graves consecuencias. No siempre, pero es esperable que eso ocurra. Es más, esa asociación entre los datos es variable, suele ser más fuerte cuando los datos están cercanos en el tiempo y se va debilitando a medida que considero un par de observaciones más alejadas. Entonces el problema es bastante difícil de manejar con un modelo lineal. Por eso vamos a introducir modelos dinámicos, es decir, modelos capaces de entender esa dinámica. Vamos a comenzar por generalizar o adaptar la estadística descriptiva al caso de los fenómenos dinámicos. No nos va a alcanzar con lo que sabemos de estadística descriptiva, vamos a necesitar algunos elementos adicionales. Pero antes, ¿para qué deberíamos estudiar fenómenos dinámicos en ingeniería industrial? Por ingeniería en general. Ocurre que uno de los problemas más importantes de la ingeniería industrial es la predicción de la demanda. Cualquier planificación en la empresa empieza por saber cuánto vamos a vender o estimar cuánto vamos a vender en el futuro. Y muchas veces los datos de demanda se presentan a lo largo del tiempo. Es decir, observamos ventas históricas a lo largo del tiempo. En cualquier sistema ya en funcionamiento pasa eso y eso en una serie de tiempo. Por lo tanto, cuando la intentamos modelizar con un modelo lineal, encontramos los problemas que decíamos hace un ratito. No solo esa es aplicación hay de los modelos dinámicos, sino también otra importante es a los procesos, es decir, procesos continuos, como fabricación de petróleo, combustibles, todos estos procesos químicos, físico-químicos continuos. Cuando uno les hace un seguimiento, uno sigue, por ejemplo, la viscosidad del aceite producido o la concentración de materia activa de un detergente, de un producto así que se produzca de manera continua, también se obtienen datos longitudinales, datos que evolucionan en el tiempo. Hay un montón de aplicaciones industriales que producen fenómenos dinámicos. Ahora, ¿por qué necesitamos modelos dinámicos? Veamos. En este gráfico observamos la temperatura del planeta Tierra. Tema difícil de medir. ¿Dónde? En la Tierra, en el agua, en el Amazonas, en el polo, de día, de noche. Muy difícil de medir eso, pero los científicos han conseguido hacerlo. Si lo han hecho bien, si han mantenido la consistencia de 1880 hasta el 2020, no lo sé. No conozco suficiente del tema, pero asumamos que estos datos son buenos. Entonces observamos que la temperatura de la Tierra está subiendo. Si eso se debe a un ciclo natural o a la intervención humana, no sabemos. Hay muchas hipótesis sobre la intervención humana, pero también hubo muchos ciclos naturales a lo largo de la historia y la prehistoria, por lo cual no lo sabemos bien. No me voy a meter en ese tema, pero simplemente quiero modelizar estos datos. Y empiezo por un modelo lineal, esta línea recta negra, donde la variable explicativa es el simple paso del tiempo. Estoy midiendo la tendencia de la temperatura. El modelo lineal tiene un R cuadrado de 0,76, razonablemente bueno para una sola variable, una pendiente de 0,0074 grados por año, o sea 0,7 grados cada 100 años,
y acá un intercept. Y bajo el teorema de Gauss-Markov es ideal, es un modelo perfecto con unos estimados muy precisos, los mejores. Sin embargo, si observamos la parte derecha del gráfico, vemos que hace 20 años que el modelo se equivoca en el mismo sentido. Vean ustedes, en el 2004, más o menos, el modelo predecía una temperatura por acá abajo en la recta y resultó superior. La línea roja está por arriba. Y eso mismo pasó en 2008, en 2012, en 2016, en todos los años intermedios. No hubo ningún año desde el 2000 en el que la temperatura predicha por el modelo esté por encima de la real. La real siempre superó la temperatura predicha. ¿Y cómo el modelo tan bueno, sustentado por la teoría de Gauss, tiene un error sistemático? No puede ser. Es que el modelo no sabe que estos datos son los últimos. No sabe que estos datos de la derecha son los últimos. Si nosotros desordenamos todos los datos y los últimos van a parar a cualquier lado, en la mitad, al principio, y los primeros van a parar al final, desordenamos todos los datos y volvemos a aplicar el modelo lineal, el resultado es exactamente el mismo. 0, 7, 6, 25 r cuadrado, los coeficientes, todo exactamente igual. Es decir, el modelo lineal no sabe que los últimos datos son los últimos. Y entonces no los tiene en cuenta con mayor relevancia para el pronóstico. Ese es el problema que tenemos. Necesitamos un modelo que sepa que los últimos datos son los últimos y que les preste más atención cuando tenga que pronosticar el 2021. Que se fije sobre todo en los datos del 2020, 2019, 2018, 2016 y que ya no le preste tanta atención a los del 1880, 1884, la época de Roca. Sí, ya no son muy relevantes para la predicción. Sí, nos marcan una tendencia, pero hay algo en los últimos datos que no estamos rescatando. Y ahí van los modelos dinámicos. En este contexto dinámico tenemos que generalizar un poquito los conceptos que veníamos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Esto es algo muy distinto de todo lo que vimos en estadística hasta ahora. Hasta ahora hablábamos de una población descrita por una variable aleatoria Y. ¿Sí? En experimentos, en modelos lineales, en inferencia estadística, siempre hablamos de una variable que podemos llamar Y aleatoria, que tendría unos parámetros y que observamos una muestra de n observaciones y n datos de esa variable aleatoria. Ahora vamos a hablar de un proceso estocástico, que también es una variable aleatoria, pero que evoluciona en el tiempo. Entonces, quizás la media esté subiendo en el tiempo. Quizá la varianza esté cambiando. Quizá la relación entre esa variable aleatoria en dos instantes se esté fortaleciendo o se esté debilitando, se esté cambiando. Es decir, son infinitas variables aleatorias que describen un proceso estocástico, una para cada instante t. Esa infinitud es inobservable, entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra, pero ¿cómo hacerlo? Uno podría tomar una muestra de cualquier manera, pero lo más razonable es tomarla a intervalos regulares. Es decir, por ejemplo, observar las ventas una vez por semana o en periodos semanales. Observar la viscosidad del fluido del proceso una vez cada hora, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el intervalo de tiempo puede ser muy variable, pero las observaciones las vamos a hacer a intervalos regulares. Casi todos los datos longitudinales están observados a intervalos regulares, es lo más lógico. Se pueden analizar datos observados a intervalos irregulares, pero es mucho más complicado. No tiene mucho sentido meterse en eso. No lo vamos a hacer. Entonces, llamamos serie de tiempo, serie cronológica, a las observaciones equiespaciadas en el tiempo de la variable i. Y esos van a ser nuestros datos longitudinales. Por ejemplo, cuando vamos a un concierto, escuchamos una orquesta tocando,
estamos ante el proceso estocástico. En cada instante hay un valor de presión que excita nuestro oído y se siente como música. En cada instante, cada nanosegundo. Sin embargo, cuando grabamos eso en un disco o en un MP3, peor todavía, digamos, pero supongamos que lo grabamos en un buen CD o un DVD, ahí no está toda la música. Un DVD es una muestra a intervalos regulares, si mal no recuerdo, del orden de milisegundos, creo que son 16 milisegundos. Cada 16 milisegundos se registra el valor de presión. Como el intervalo es muy pequeño, entonces el oído humano no se da cuenta. No se da cuenta, pero es discreta. La información que tenemos es discreta, digitalizada, discreta. Y el MP3 es mucho peor, el intervalo es mucho más largo, tiene más dificultades. Digamos, no dificultades, pero tiene una mayor simplificación para compactarlo mucho más en términos de memoria. Entonces, el MP3 o el CD son series cronológicas obtenidas de un proceso estocástico original que tenía infinita información. Nuestro foco va a estar aquí, en este círculo rojo que tenemos aquí. ¿Sí? Es decir, cuando hagamos modelos dinámicos, nos vamos a concentrar en el residuo de un modelo anterior lineal general. Entonces, supongamos que estamos trabajando con las ventas. La Y son las ventas del producto a lo largo del tiempo, la demanda, digamos, del mercado, por ejemplo. Y la explicamos con variables explicativas como el precio de algún competidor, publicidad y demás. Y llega un momento que nos queda un residuo U. Noten que le cambié la letra al residuo, ya no estamos llamando épsilon, porque este residuo no es puro. En general, no es puro, sino que depende de los periodos anteriores. El U sub t, fíjense que también estoy usando un subíndice t en vez de i, t de tiempo. El U sub t entonces tiene relación con el pasado. Eso induce dependencia y por lo tanto se viola el supuesto número 3 del modelo lineal. O sea que este modelo tal como está planteado no se puede resolver por los métodos tradicionales. O se puede, pero con errores. Pueden ser serios. Entonces, nuestro objetivo no va a ser descartar todo lo que aprendimos sobre el modelo lineal, sino que lo vamos a usar y vamos a enfocar en la U, en este residuo, y eso es lo que vamos a modelizar. Es decir, el modelo dinámico hace un ajuste de coyuntura sobre un modelo previo, preexistente, que es el que permite predecir a largo plazo. O sea, a largo plazo, la U no aporta mucho y la predicción se puede hacer con el modelo estático, con el modelo lineal. A corto plazo, en la coyuntura, es donde la U empieza a tallar y puede producir grandes diferencias. Entonces, las predicciones coyunturales, por ejemplo, la semana siguiente, el mes siguiente, el año siguiente, depende del delta T que estemos usando, ahí la U va a tener una relevancia importante y es donde el modelo dinámico va a ser un ajuste importante. Luego, si pronosticamos a 10 años, ya la parte dinámica no va a aportar mucho. En este área de la materia, para mantener acotada la complejidad, vamos a trabajar con modelos del tipo de los que están aquí abajo de la transparencia. Un modelo donde no hay variables explicativas, es decir, la I oscila alrededor de una media beta 0 y esta oscilación U tiene dinámica. O bien modelos con una tendencia lineal, donde tenemos beta 0 más beta 1t como parte estática del modelo. Este beta 1 puede ser positivo si la tendencia es creciente o negativo para una tendencia declinante. Pero este residuo U tiene dinámica, ¿sí? Nos vamos a concentrar en modelizar la dinámica residual. Entonces nos concentramos en la U, ese residuo que contiene una dinámica, y vamos a analizarlo. Esa U es una variable aleatoria que evoluciona en el tiempo. Esa es la dinámica, una evolución temporal, por eso U de t. Recuerden la tilde ondulante arriba de una letra, indica que esa es una variable aleatoria. Como toda variable aleatoria, tendrá una esperanza.
pero esa esperanza depende del tiempo. Hay una mu de t, que es la esperanza de u de t. Tendrá una varianza también, que también depende del tiempo, sigma cuadrado sub u de t. A esa varianza, en este contexto le vamos a dar un nuevo nombre, la vamos a rebautizar como gamma sub 0, por motivos que ya vamos a comprender. Pero gamma sub 0 es la varianza cambiante de la u, de esa variable aleatoria o serie temporal. Vamos a definir un parámetro nuevo de una serie de tiempo, o de un proceso estocástico, que es la llamada autocovarianza. Y es una familia. Hay muchas autocovarianzas. ¿Qué son las autocovarianzas? Vamos a ver. La autocovarianza gamma sub k de t es la covarianza de u con ella misma decalada k periodos. Por ejemplo, la covarianza de u hoy con u dentro de 7 días. K sería 7 días. Esa sería la autocovarianza gamma sub 7. Si el delta t es un día, 7 días para adelante implica k igual a 7. Fíjense que k es un tiempo también, ¿no? T es un tiempo y k es un tiempo, pero son dos tiempos distintos. K y t son dos tiempos distintos, dos conceptos de tiempo diferentes. De hecho, nuestro idioma no es muy bueno para eso, pero existen dos conceptos de tiempo diferentes, tenemos que entenderlos. Una cosa es el tiempo cronológico, el que transcurre, el instante de tiempo en el que estamos parados y que evoluciona. Es un tiempo de tipo ordinal. Otra cosa es la separación temporal, es el delta t, que es un tiempo de tipo cardinal. Se puede operar con esos delta t, sumarlos o restarlos. Normalmente no puedo sumar fechas, pero sí puedo sumar delta t. ¿Sí? Es de naturaleza cardinal. En otros idiomas, es más, se usan palabras distintas para esos tiempos diferentes, esos dos conceptos de tiempo. ¿No? Por ejemplo, en alemán hablamos de Uhr cuando nos referimos al tiempo ordinal. Y hablamos de Stunde cuando nos referimos al tiempo cardinal. Dentro de 3 horas no es in 3 Uhr, es in 3 Stunden. Y los franceses también tienen una variante, y los ingleses, ¿vieron? Los ingleses cuando dicen it's 5 o'clock, ese o'clock está indicando el tiempo ordinal. In 5 hours, hours está indicando el tiempo cardinal. ¿Sí? En nuestro idioma no hay diferenciación, pero tenemos que tener presente que son dos tiempos distintos. Una cosa es el tiempo ordinal t, siempre lo voy a llamar con la letra t, y otra cosa es el decalage temporal, separación temporal, que lo estoy llamando aquí k. Entonces, gamma sub k de t es la autocovarianza entre dos instantes de tiempo separados por k periodos. Y quizá, si tenemos un poco de suerte, sea constante en el tiempo, mientras mantengamos la separación de k periodos. Si dividimos una covarianza por los desvíos de las dos variables, tenemos una correlación. Y aquí presentamos entonces la autocorrelación de decalage k, rho sub k de t, que también puede evolucionar en el tiempo. Y se obtiene tomando la autocovarianza y dividiéndola por la raíz de las dos varianzas. Gamma sub 0, recuerden, son las varianzas. ¿Sí? Cuando k es igual a 0, la covarianza es una varianza porque es la covarianza de u en el momento t con u en el momento t. O sea, es la varianza de u. Por eso el nombre gamma sub 0. Si todo esto fuera constante en el tiempo, o sea, si pudiéramos descartar la t entre paréntesis en todas estas expresiones de aquí arriba, entonces podríamos observar que gamma sub menos k es igual a gamma sub k. Es decir, que decalando para
adelante en el tiempo, para atrás en el tiempo, es lo mismo. ¿Sí? Es simplemente la separación temporal la que influye, la que afecta a las autocovarianzas o las autocorrelaciones. Sé que es un concepto medio raro, pero bueno, ahora lo vamos a bajar a tierra con datos. Esta cuestión de la constancia de los momentos, medias varianzas, autocovarianzas y autocorrelaciones, es muy importante. Porque si están variando, si todo está variando todo el tiempo, se hace muy difícil de analizar un proceso estocástico. Entonces se define el concepto de estacionalidad, que es el que nos permite estudiar los procesos estocásticos. Un proceso estocástico es estacionario cuando todos los momentos de U, de la variable aleatoria U de t, son constantes. Es decir, U de t puede variar, pero sus momentos son constantes. ¿Qué son los momentos? Los de primer orden, la media. Los de segundo orden, la varianza y toda la familia de autocovarianzas o autocorrelaciones, que son proporcionales, con lo cual eh, es el juego de autocovarianzas constante. Ahora, hay más momentos, hay momentos de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden. Bueno, entonces vamos a separar dos conceptos de estacionalidad, porque se hace muy difícil verificar que todos los momentos de infinitos órdenes sean constantes, es básicamente imposible. Entonces se dice que un proceso es estacionario en sentido débil cuando los momentos hasta el orden 2 son constantes, es decir, la media, la varianza y toda la familia de autocovarianzas. La estacionalidad estricta implicaría la constancia de todos los momentos, pero es prácticamente imposible de verificar. Lo bueno es que cuando esta variable aleatoria U sigue una ley normal, los dos conceptos de estacionalidad coinciden, porque la normal está caracterizada por los momentos de primer y segundo orden. ¿Sí? Los momentos de tercer orden son triviales, cuarto orden son todos triviales. Entonces coincide la estacionalidad débil con la fuerte. Veamos algunos ejemplos sobre esta cuestión de la estacionalidad. Aquí tenemos tres series de tiempos, ¿sí? Correspondientes a tres procesos estocásticos que observamos a intervalos regulares. Empecemos por el de la derecha. La demanda anual de tabaco en Estados Unidos entre 1900 y 1970, justo antes de que se empezara a combatir el consumo del cigarrillo, ¿sí? Porque ya empezó a alterarse esta tendencia. Para bien, ¿no es cierto? Pero bueno, quiero estudiarla en esta parte, analizarla en esta parte donde la tendencia es más clara y constante. Esta serie, fíjense que es claramente no estacionaria, porque hay una tendencia creciente, es obvio, es decir, la media de la variable aleatoria está creciendo consistentemente. Eso invalida la estacionalidad, es decir, no es un proceso estacionario. Pero analizamos el del medio, el gráfico del medio que describe el rendimiento diario de la Bolsa de Buenos Aires, el índice Merval. Son valores diarios, los otros son anuales, estos son diarios, y oscilan alrededor de una media constante, bastante constante. Realmente habría que hacer algunos cálculos, pero podemos asumir que la media es constante en este periodo, es un periodo corto de 6 meses. Sin embargo, a pesar de que la tendencia es flat, no tiene una tendencia creciente ni decreciente, es decir, no habría problema de estacionalidad por ese lado, la varianza está cambiando. Esto es típico del mercado financiero. En la parte izquierda del gráfico del centro tenemos una temporada tranquila del mercado. Luego sobreviene alguna noticia un poco impactante y suben los rendimientos y luego bajan violentamente y empiezan a oscilar de una manera mucho más amplia. Eso significa un cambio en la varianza. Hay heterocedasticidad en este caso. Y por lo tanto, el proceso no es estacionario. Eso es típico de los problemas financieros, otra área de aplicación muy importante de los modelos dinámicos en la ingeniería industrial.
Entonces, ni la demanda de tabaco ni el rendimiento diario del Merval son procesos estacionarios. Veamos el de que está a la izquierda, que son datos industriales. Cantidad diaria de autos defectuosos en una planta de Detroit. También son datos diarios a lo largo de un periodo parecido, de unos 6 meses. Y si bien habría que hacer unos cálculos, pero yo diría que no hay cambios en la media. La media está, todos estos datos están oscilando alrededor de una media que es constante, aproximadamente constante. Y la varianza también habría que hacer algunos cálculos, pero en principio yo diría que no está cambiando, por lo menos no drásticamente. Hay algunos picos hacia abajo, pero luego son seguidos de otro periodo. Es decir, yo diría que en este caso, en principio, a simple vista, el proceso puede ser estacionario. Es muy común que los procesos industriales sean estacionarios, porque eso es lo que está haciendo la gestión de la planta. La planta intenta, el equipo de la planta intenta mantenerla bajo control, ¿no? Si se disparan los defectos, van a tener un problema de calidad. Y si se van para abajo, bueno, ojalá lo lograran, pero es muy difícil hacerlo. Con lo cual, normalmente los procesos industriales son estacionarios. En cambio, los procesos financieros suelen ser volátiles, o mejor dicho, suelen tener una volatilidad cambiante, un desvío estándar cambiante. El desvío estándar de esta serie del rendimiento del Merval se denomina la volatilidad. La volatilidad es el desvío de los retornos de una acción o de un promedio, como en este caso el índice Merval. Y normalmente cambia en el tiempo. Y los datos de tipo económico, como la demanda de un producto, aquí la del tabaco, en general tiene una tendencia creciente, a veces decreciente. El tabaco después de este periodo, después de los años 70, empezó a decrecer la demanda, pero adquirió una nueva tendencia decreciente. Entonces tampoco son estacionarios, ¿sí? O sea, dentro de la planta es más común encontrar procesos estacionarios. Afuera, en el mercado, es más común encontrar procesos no estacionarios. Ahora veamos qué le pasa a la demanda trimestral de cerveza en el gráfico de la izquierda. Ante todo, si lo miramos desde lejos, observamos una tendencia creciente. O sea que no es un proceso estacionario. ¿Sí? Afortunadamente la demanda está creciendo. La tendencia de largo plazo, tendencia secular, como se la suele llamar, es creciente. Pero hay otro fenómeno acá, superpuesto con la tendencia, que son estos picos. Observan ustedes estos picos y estos valles que se producen a intervalos regulares, es decir, son perfectamente predecibles. En verano, todos los veranos, se consume mucha cerveza. La gente le da ganas de tomar cerveza y en los inviernos y los otoños se consume poca cerveza. Tenemos los valles, ahí esos picos de abajo, ¿sí? Entonces, todos sabemos que cuando venga el próximo verano, la demanda de cerveza se va a disparar y va a ser un pico parecido a los anteriores. Y todos sabemos que después, cuando vuelva el invierno, va a bajar a valles parecidos a los anteriores. Este firulete que hace esta curva de la izquierda no es volatilidad. La volatilidad no se ve acá. Esto no es volatilidad. Es un firulete perfectamente predecible que se llama estacionalidad con L y no tiene nada que ver con la estacionariedad con R. De hecho, un proceso estacional como este, como la demanda de cerveza, no es estacionario, porque este recorrido hacia arriba y hacia abajo lo está haciendo la propia media. Es la media que sube y baja predeciblemente. No es una volatilidad cambiante, impredecible, caótica, sino que es la propia media que va haciendo este percurso, ¿sí? De subir y bajar. A eso se le llama estacionalidad. Y todo proceso estacional no es estacionario porque la media está cambiando, pero no cambia en línea recta, sino que cambia haciendo unos firuletes. El proceso de la derecha, el precio mensual del polipropileno, también hace unos firuletes, pero son más raros, porque observen que no se producen a intervalos regulares.
sino que las distancias temporales entre estos picos son distintas. Al principio son medianas, después se hicieron más largas, luego vino otro pico cortito ahí a la derecha, después se espació, sí, el último pico está distante del anterior. Es decir, estos picos no son predecibles. Es que este es un mercado que opera de la siguiente manera. Es un mercado del polipropileno, eh, es un commodity, ¿sí? Por lo tanto, es un producto prácticamente indiferenciado que se produce en grandes plantas, tiene enormes economías de escala. Entonces, las plantas más grandes tienen menores costos, por lo tanto, van desplazando a las plantas pequeñas y se produce un oligopolio a nivel global donde hay pocas plantas que fabrican polipropileno y menos empresas, porque las empresas tienen varias plantas cada una. Entonces, en un mercado oligopólico, ¿cómo transcurre esto? Esto transcurre de la siguiente manera. Supongamos que estamos en un valle, este segundo valle que tenemos aquí abajo, ¿no? Desde la izquierda. Entonces va pasando el tiempo y el precio empieza a subir rápidamente. Entonces, cuando estamos por la mitad de esa suba, se reúne el directorio de la compañía y dice, qué bien que está el negocio. Vamos a construir una nueva planta de alta capacidad en algún lugar del mundo, en Kuala Lumpur, por ejemplo. Y claro, eso mismo está pasando en los directorios de todos los competidores, todos ven el mercado muy favorable y todos se deciden a fabricar una planta y todos la construyen. Y pasa el tiempo y en todas las plantas se ponen en operación y la oferta crece una barbaridad y el precio empieza a oscilar. Entonces llegamos cerca del pico donde hay grandes oscilaciones y empieza a declinar. Y cuando estamos en la mitad de esta declinación, se reúne de vuelta el board de la compañía y dice, qué mal que está el negocio. Vamos a cerrar una planta pequeña que tenemos, quién sabe dónde, en el estado de Texas. Es muy cara porque es pequeña y porque la mano de obra es muy costosa allí. La vamos a cerrar. Lo mismo pasa con todos los competidores y al cabo de un tiempo, a fuerza de restricción de oferta y de crecimiento natural de la demanda, se da vuelta el precio. Llega a un valle, oscila y toma impulso hacia arriba otra vez. Y toda la historia vuelve a ocurrir una y otra vez. Pero nadie sabe cuándo el precio va a dar la vuelta para abajo ni cuándo va a dar la vuelta para arriba. Es decir, los directores son gente muy inteligente, no son ningunos tontos. Sin embargo, parece que lo fueran porque justo cuando fabrican la planta se les viene abajo el precio. Es decir, es parte de la realidad y es impredecible. A este fenómeno se lo llama el ciclo económico o la tendencia estocástica. Tendencia por un rato, tendencia por unos cuantos meses o años, que después se pega la vuelta y empieza otra tendencia para abajo por unos meses o años y después otra vez vuelve a pegar la vuelta. ¿Sí? Esos ciclos son llamados la tendencia estocástica o temporaria. Hay muchas cosas que siguen este patrón. Por ejemplo, el PBI. En general, el PBI es una serie que tiene este tipo de comportamiento. El precio de todas las acciones del mercado tiene este tipo de comportamiento. Sin ir más allá, el precio de las propiedades en Buenos Aires, por ejemplo, tiene este comportamiento. Durante 15 años, 15 largos años, yo les vine diciendo a los alumnos, esta serie estuvo creciendo, pero no va a crecer para siempre. No, no puede ser, profesor, que los ladrillos son consistentes y entonces la gente invierte en eso y los precios no van a parar de subir nunca. Este aquí que bastaron un par de movimientos legales para que se diera la vuelta y bajó el precio entre el 2020 y 2021 como 35%, una baja gigantesca. Bueno, es un ciclo. Es un ciclo que en algún momento va a terminar y va a volver a subir y en algún otro momento va a volver a bajar. Es así, ¿sí? El mercado, especialmente los precios, suelen tener este comportamiento cíclico o de tendencia estocástica. A veces otras variables como el PBI también lo tienen, pero en general
son los precios los que siguen esta evolución, que puede tener una tendencia de largo plazo creciente, como en el caso del precio del propileno, muchas veces relacionada con la inflación, o puede que no, puede que tenga una tendencia constante. Acá tenemos un proceso estocástico bien complejo, ¿no? Veamos. Se trata de la producción de leche, no precio. Producción mensual en Argentina, desde 1983 hasta 2020 y algo. ¿Qué observamos en esta serie? La serie de tiempo, ¿sí? Recuerden que la serie de tiempo es lo que observamos y el proceso es lo que está detrás. Es decir, hay producción de leche todos los días, pero acá observamos una vez al mes el total. Observamos una tendencia a largo plazo. Afortunadamente, nuestro país crece y la demanda de leche o la producción de leche va creciendo a lo largo de las décadas. Hay una tendencia, no es estacionaria, obviamente. Ya con eso no es estacionaria. Pero además observamos picos cercanos, todos estos picos cercanos, que hay muchos, hay uno por año básicamente. ¿Qué son estos picos cercanos? Y estos valles cercanos son manifestación de la estacionalidad, ¿sí?, derivada de condiciones naturales. El ganado, por cuestiones naturales, climáticas, produce más leche en un momento del año y menos en el otro, y eso se repite año tras año. Entonces, todos estos picos que vemos separados por un año corresponden a un determinado momento del año, no me acuerdo cuál, pero un determinado mes o trimestre en el que hay mayor producción de leche. Y los valles corresponden a esos periodos secos de las vacas producen poca leche. Pero además fíjense que hay otros ciclos superpuestos a estos pequeños ciclos estacionales que son más largos, ¿sí? Desde el año 92 hasta el 2000 más o menos tuvimos una tendencia creciente que después se dio vuelta, ¿sí? 2001, 2002 tuvimos una época mala y bajó la producción de leche hasta que hizo fondo en 2003, por ahí 2004, y volvió a subir. Después se debilitó hacia el 2006. Aquí apareció unos años oscilantes. Volvió a subir un poquito en el 2010. Hubo una euforia en el 2015 con un gobierno pro campo. Después, lamentablemente, eso no se desarrolló, sino que volvió a ser un ciclo lento hacia la suba pero lenta. Es decir, hay grandes ciclos acá que duran una década, más o menos. Estos no son predecibles, no son regulares ni predecibles, sino que son ciclo económico o tendencia estocástica. Y estos ciclos largos no son estacionales, no hay estacionalidad cada 10 años. Eso no tiene mucho sentido, por lo menos no en este fenómeno. Podría ocurrir, no sé, en el Sol, en otro planeta, pero acá en la Tierra la estacionalidad normalmente se da dentro del año. Es una estacionalidad intraanual. A veces hay otras estacionalidades en otros procesos. Por ejemplo, una vuelta estudiamos el retiro de efectivo de los cajeros Banelco. Complejo el proceso ese porque teníamos datos diarios y observamos una estacionalidad intramensual, donde al principio del mes la gente tiene más plata, los asalariados, y sacan más plata, porque tienen más, y después se va debilitando. Y al mes siguiente otra vez sube al principio. Es decir, observamos una estacionalidad intramensual, pero también había una estacionalidad intrasemanal, porque los lunes no era lo mismo que los domingos, que los martes, que los miércoles. Cada día tenía una personalidad propia en términos de monto retirado de dinero de un cajero automático. Y también había algunos efectos intraanuales, como por ejemplo en las fiestas, donde había más retiro, las vacaciones en general, y con lo cual había tres estacionalidades superpuestas en el mismo proceso. Complejo eso. La estacionalidad que vemos acá es solamente anual, pero podría haber, si tuviéramos datos más finos, podríamos observar quizá estacionalidades más finas en otros periodos, superpuestas. Pero bueno, de todas formas, lo interesante de este caso es que el proceso tiene tendencia de largo plazo, por suerte creciente, estacionalidad natural, por la cuestión climática, intraanual, y ciclos
impredecibles, que dependen un poco de lo que hacen los gobiernos, de las circunstancias internacionales y demás, a periodos irregulares, ciclos o tendencia estocástica. Los tres fenómenos están allí y los tres rompen la estacionalidad. O sea, es un proceso muy difícil de estudiar. Para estudiar un proceso estocástico estacionario, vamos a introducir algunos estadísticos descriptivos. ¿Cómo transcurre el análisis de los fenómenos dinámicos? Bueno, ocurre que los fenómenos no estacionarios son muy complejos. Lo que podemos estudiar son los fenómenos estacionarios. Los no estacionarios son demasiado complejos para un abordaje directo, por lo menos. Entonces vamos a hacer un trabajo en dos etapas. En primer lugar, si el proceso que tenemos no es estacionario, vamos a reducirlo a un proceso estacionario. Esto se puede hacer de maneras bastante sencillas, con herramientas que prácticamente ya tenemos en el bagaje de la materia. Después lo vamos a ver. Una vez reducido a estacionario, ahí nos abocamos al estudio con los modelos dinámicos. Es decir, los modelos dinámicos estudian procesos estacionarios. Si tenemos un proceso no estacionario, primero lo reducimos a estacionario y luego le aplicamos los modelos dinámicos. Entonces, en ese camino vamos a empezar por entender la descripción. Cómo describir un proceso, un fenómeno dinámico estacionario. ¿Sí? Supongamos que tenemos una serie cronológica. U sub 1, U sub 2, puntitos, U sub n, es la muestra o la serie cronológica correspondiente a un proceso estacionario. Entonces vamos a poder estimar la media, porque la media es constante, si es estacionario la media es constante, y la vamos a estimar con un promedio de los datos como hicimos siempre. No hay novedad. La única novedad es que n tiene que ser bastante grande. Es decir, no podemos hacer un promedio de un fenómeno dinámico con n igual a 5. No podemos. Eso está mal. Porque la dinámica implica oscilaciones y si tomamos muy pocos datos consecutivos, por ahí nos agarra en una parte de arriba de la oscilación, una parte de abajo, y eso va a alterar la media. Es decir, esa estimación de la media va a ser muy pobre. No podemos trabajar con fenómenos dinámicos con menos de 30, 40 datos. Cuando n es menor a 30, 40, directamente hay que esperar a que vengan más datos o achicar el delta t, de modo de tener más datos. Por ejemplo, si estamos estudiando el PBI, que se observa trimestralmente, y tenemos 4 años, 4 por 4, 16, tenemos 16 datos, no es suficiente, no alcanza esa información. Podemos recurrir a observaciones mensuales. Si tuviéramos observaciones mensuales, en 4 años sí que tendríamos 48 datos, que ya es un tamaño decente para hacer un estudio, un análisis dinámico. Pero el PBI no se observa mensualmente, se observa trimestralmente. Sin embargo, el INDEC produce un proxy del PBI, una medida aproximada, simplificada, porque el PBI es muy difícil de calcular, que se llama el EMAE. No me acuerdo qué significa la sigla, pero es un indicador de actividad económica que se mide mensualmente. Entonces nos conviene trabajar con el EMAE, que tendríamos en 4 años 48 datos, porque ya eso sería suficientemente rico para un modelo dinámico. Entonces, es necesaria una muestra relativamente grande, pero el promedio se calcula como siempre. Siempre y cuando el n sea suficientemente grande. Hay todo un área de la matemática, de la estadística, que se llama el análisis ergódico, muy compleja. Hay matemáticos que dedican la vida a esto, muy teórica también, que establece las condiciones por las cuales necesarias para que esta estimación de la media sea confiable. ¿Cuál es n? ¿Cuánto es n? Nosotros hablamos de 30 a 40 en términos prácticos, pero los matemáticos teóricos estudian eso con mayor prolijidad. Gamma sub 0, la varianza. La varianza de la serie la vamos a estimar como cualquier varianza, solo que vamos a dividir por n en vez de por n menos 1. Se ha probado con estudios que es mejor dividir por n directamente que por n menos 1 en el caso dinámico. Pero salvo por eso,
es la varianza como siempre. ¿Y qué tal las covarianzas? Las autocovarianzas. O sea, las covarianzas de la variable u con ella misma decalada en el tiempo. Bueno, la vamos a estimar como cualquier covarianza. U sub t con u sub t más k. Son dos variables, porque una es u sub t y otra es u sub t más k. En el fondo son los mismos datos, ¿sí? Pero estoy comparando datos decalados, que no son iguales. El dato de hoy con el dato de mañana no son iguales. Entonces, la covarianza no va a ser perfecta, no va a ser igual a una varianza, porque en el fondo son dos variables aleatorias en momentos distintos, por lo tanto son distintas. O sus resultados, sus ejecuciones son distintas. Comparten sí la media, porque en el fondo es la misma serie cronológica, por lo tanto U raya está en los dos factores. Y dividiendo la autocovarianza por los dos desvíos, que son iguales, porque es la misma serie estacionaria, entonces los desvíos son iguales, por lo tanto los desvíos multiplicados son la varianza, tenemos la autocorrelación de orden K, o de decalage K, ¿sí? Rho sub K, estimada, que también la vamos a llamar R sub K, se obtiene tomando la autocovarianza gamma sub K estimada y dividiéndola por la varianza gamma sub 0 estimada. Estos entonces son los descriptivos de un fenómeno dinámico. Tenemos la media, que es un valor, la varianza, que es un valor, la autocovarianza, que es una función, la función de autocovarianza para cada K, para cada decalage K, tenemos una autocovarianza. Una covarianza para una separación de un día, de 2 días, de 3 días, de 4 días. Y lo mismo la función de autocorrelación, Rho sub K. O sea, dependen de K ambas. O sea que son una familia de eventualmente infinitos parámetros. Porque K podría variar eh, en cualquier orden, ¿sí? En principio nos vamos a preocupar sobre todo del efecto coyuntural, es decir, las separaciones, los decalajes pequeños, porque si comparamos el precio de hoy con el precio de hace 4 años de una acción, uno diría, bueno, probablemente no tengan nada que ver. Entonces, si el decalaje es muy grande, la autocorrelación va a ser muy baja, es esperable. En cambio, si comparamos el precio de hoy con el de ayer, tenemos probablemente una alta correlación. Es decir, que en ese caso, cuando K es pequeño, el decalaje es pequeño, es esperable que la correlación sea alta. Eso no es necesariamente así. Y hay algunos fenómenos donde no se produce eso puntualmente, ¿sí? Pero sistemáticamente, a la larga, cuando uno aumenta el decalaje, la correlación, la autocorrelación baja. Vemos un poquito más en detalle lo nuevo, la función de autocovarianza y la función de autocorrelación. ¿Cómo vamos a calcularlas? Aquí están las expresiones que teníamos antes. Nosotros tenemos la serie cronológica, en este caso puse 10 valores, son pocos, ¿sí? Pero para poder verlo mejor, U sub 1, U sub 2, U sub 3, así hasta U sub 10. Entonces lo que vamos a hacer es decalar la serie. Es decir, esta columna con los valores de U, los 10 valores de U, está repetida en la segunda columna, pero decalada un día, un periodo, un día para abajo. Entonces, vamos a tomar los valores que están en este recuadro azul, que son básicamente casi los mismos, ¿no? Porque la U sub 2 está en los dos, la U sub 3 está en los dos, pero está en otro lugar. ¿Sí? Está decalada. Vamos a tomar estas dos series de tiempo, la serie original, U sub t, y la serie U sub t menos 1, que está a la derecha, y calculamos la covarianza entre esas dos. La covarianza entre la primera serie, U sub t, y la segunda columna, U sub t menos 1, es la covarianza gamma sub 1, con un decalaje de un periodo. Dividiendo por la varianza, que ya sabemos calcular, tenemos la autocorrelación Rho sub 1. ¿Sí? Ahora vamos a decalar una vez más. Y en la tercera columna tenemos U sub t menos 2. ¿Ven? Comparada con la primera, que era U sub t, aquí tenemos U sub t menos 2. Al lado de U sub 3 estará al mismo nivel U sub 1, U sub t menos 2. Entonces, vamos a concentrarnos en las dos columnas que están enmarcadas en rojo
y calculamos una covarianza entre esas dos series cronológicas. Y así tenemos gamma sub 2, la autocovarianza de segundo orden, con un decalage, dos periodos. Otra vez dividiendo por la varianza tenemos la autocorrelación ρ sub 2 estimativa. Y si decalamos una vez más, en la cuarta columna tenemos U sub t menos 3. ¿Ven? Comienza por U sub 1 al lado o al nivel de U sub 4. Es U sub t menos 3. Y tomamos la covarianza entre las dos series cronológicas enmarcadas en verde, la primera columna con la cuarta, tenemos gamma sub 3. O sea, la autocovarianza de decalage 3, de orden 3. Y dividiendo por la varianza tenemos ρ sub 3 estimada. Así vamos a estimar entonces la función de autocovarianzas y la función de autocorrelación, decalando la serie sucesivamente. Ustedes dirán, bueno, pero se va achicando. El área solapada, ¿no?, se va achicando. Eso quiere decir que en algún momento se van a desencajar. Si sigo decalando y decalo 11 veces, ya no va a haber ningún dato que esté en el mismo nivel, un par de datos. Es cierto, tenemos un límite con esto. O sea, si tuviéramos infinitos datos, podríamos calcular infinitas autocovarianzas decalando infinitas veces, pero como la serie cronológica siempre es finita, tenemos un límite. En algún momento se zafa la serie decalada del original y ya no hay nada más que corresponda. De hecho, mucho antes, la parte solapada de las dos series, la original y la decalada, empieza a ser medio débil. Empieza a ser, en el fondo es el tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra se achica tanto que no es confiable. Por lo tanto, tenemos un límite en la cantidad de autocovarianzas y autocorrelaciones que podemos calcular, y eso está dado por el tamaño de muestra. Yo diría que cuando tenemos unos 30 datos, podemos decalar cómodamente 10 veces, y todavía vamos a tener un solapamiento de 20 datos, que es suficiente para calcular una covarianza. O sea que con 30 datos podríamos calcular una función de autocorrelación de 10 valores. Con 40 podríamos ir un poquito más allá y así sucesivamente. Por eso es importante tener suficiente cantidad de datos para un análisis dinámico.